Hola a todos mis estudiantes de primer nivel. Hoy día vamos a comenzar con la nueva unidad de álgebra y funciones. Aquí estamos en el temario, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? La unidad 1 de números y operaciones numéricas ya vimos. Ahora vamos a entrar a la unidad de álgebra y funciones. Aquí yo marqué, ¿cierto?, de lo que se va a tratar esta clase, que es de lenguaje algebraico básico y sentido y uso de las letras, también reducción de términos semejantes. Ya vamos a ver varias cosas de todo un poquitito y vamos a trabajar con el libro, ¿ya? Vamos a trabajar con el libro número 3. Aquí yo lo tengo, ¿cierto? El libro número 3, números y letras, la clave para resolver problemas cotidianos. Vamos a ir a la página 7. Página 7. Aquí está la página número 7. La página número 7 comienza con valoración de expresiones algebraicas, ¿ya? Y esto ya lo hemos visto un poco, que es cuando me entregan el valor de las letras o de los términos algebraicos, ¿cierto? Y yo tengo que reemplazar esos valores. Por ejemplo, aquí A vale menos 1, B vale 2 y C vale 3. Y en el ejercicio 1 dice A por B, o sea, donde sale una A, yo pongo menos 1 y donde sale la B, escribo 2. ¿Ya? Eso sería menos 1 por 2, ¿ya? Y eso sería, según la regla de los signos, ¿cierto? Más por menos menos sería menos 2. Ya, disculpen que me queda un poquitito feo, pero estoy dibujando con el dedo. El ejercicio D es el que vamos a hacer aquí abajo, ¿ya? Ahí. Ya, entonces sería A partido B, pero A vale menos 1 y B vale 2. Más B por C, pero B vale 2 y C vale 3. Ya, entonces me quedaría menos 1/2, más 2 por 3, que es 6, sería menos 1/2 más 6. Acá lo pueden hacer o con calculadora o a mano. El menos 1/2 es menos 0,5. ¿Ya? Menos 0,5 más 6. Y ahí tengo que restar, sería 5,5. ¿Ya? Como son signos diferentes, ¿cierto? Ese negativo y este positivo se restan, pero se mantienen en el resultado el signo del mayor. ¿Ya? Me quedaría 5,5. Ahora también lo podría hacer con fracción, o también lo puede hacer con calculadora, como a ustedes les salga mejor. Acuérdense que tienen que aprovechar de usar las herramientas que se les dan, o sea, que les permiten usar. ¿Ya? Lo voy a hacer con fracción igual. Vamos a cambiar el color para marcar la operatoria que voy a realizar con las fracciones. Vamos a cambiar de color a rojo. Ya, como estos dos números, ¿cierto?, que tengo que restar un medio con el 6, son diferentes, uno es fracción y el otro es un número entero, yo voy a transformar el 6 en fracción. Ya, lo voy a dividir por 1. 6 dividido por 1 sigue siendo 6, así que solamente le escribí el denominador que tienen todos los números enteros. Ahora, para poder restarlo, yo tengo que tener exactamente el mismo denominador, que es el número de abajo, ¿cierto? Y como este tiene un 1, no un 2, esta fracción la voy a amplificar por 2, que quiere decir multiplicar arriba y abajo por un mismo número, que en este caso por 2 porque me conviene. Si yo amplifico esta fracción por 2, ahí me va a quedar en el denominador el número 2 y ahí puedo después sumar o restar. ¿Ya? Entonces, me quedaría menos 1/2 más 6 por 2 es 12 y 12 por 2, perdón, 1 por 2 es 2. ¿Ya? Entonces esta fracción está amplificada por 2, pero sigue valiendo 6. 12 dividido 2 es 6. Así que es el mismo número. Ahora sí puedo restar, mantengo el denominador y resto los de arriba, ¿cierto? Los numeradores. Menos 1 más 12 sería 11. 11/2, ¿ya? Que es lo mismo que 5,5. Si usted hace la división, 11 dividido 2, ¿cierto? El 2 en el 11 me cabe 5 veces y me sobra 1. El 2 en el 1 no me cabe, así que pongo la coma y agrego un 0. El 2 en el 10 me cabe 5 y me sobra 0. Y ahí termina. O sea, tengo el resultado como fracciones que es 11/2 o en decimal que es 5,5, que ya lo había hecho delante. ¿Ya?
Ahí está hecho el ejercicio del ítem 1. Ahora vamos a hacer del ítem 2 porque ahora los valores cambiaron. Ahora A vale 2, B vale 4, C 3 y D menos 25. Vamos a hacer el ejemplo F, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Aquí vamos a hacer el F. Dice C partido A, pero C vale 3 y A vale 2. Entonces pongo 3 medios más D partido A. D vale menos 25 y A vale 2. Y todo eso menos 3. ¿Ya? Entonces aquí tengo suma y resta de fracciones en donde tengo dos fracciones que tienen el mismo denominador, por lo tanto no debería tener problema para sumar o restar estos dos números, ¿ya? Porque cuando tienen el mismo denominador solamente sumo o resto los números de arriba y el de abajo se mantiene. Pero aquí en este caso, ¿cierto? En menos 3 lo tengo que escribir como fracción, así que voy a hacer lo mismo que de antes, ¿cierto? Lo voy a dividir por 1. Lo voy a dividir por 1, ¿cierto? Y lo voy a amplificar por 2. ¿Por qué por 2? Porque los otros denominadores son 2. Los otros denominadores son 2 y yo necesito que todos tengan denominador 2. ¿Ya? Entonces, voy a escribir abajo el denominador común, que sería el 2, ¿cierto? Porque todos tienen el número de abajo, y arriba voy a escribir solo los números que tengo que sumar o restar, que sería el 3, el más menos 25, y el menos 3 por 2, que 3 por 2 es 6. Así que me quedaría 3 más menos 25 menos 6. 3 más menos 25 se restan porque son de signo distinto, me quedaría menos 22, y menos 22 menos 6 sería menos 28, ¿cierto? Porque son del mismo signo y se mantiene el signo y se suman. Menos 28 partido por 2 es 14. Si yo divido me da menos 14, ¿cierto? Porque la regla de los signos me dice que la división, el signo negativo con el signo positivo, ¿cierto? Me da negativo. Y ahí termino el ejercicio F. Espero que puedan resolver todos estos ejercicios como los ejemplos que yo acabo de hacer. Número 9. A ver, para hacer la página número 9 tenemos que leer la página número 8, ¿ya? Tienen que hacer una lectura de la página número 8. En donde sale ahí el título, ¿cierto? Que esto es transformación de enunciados verbales al lenguaje algebraico. O sea, a mí me aparece un texto, me sale algo en texto, y yo tengo que pasarlo al lenguaje algebraico o matemático, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Dice un número aumentado en 1. Cuando me dice un número y no me dice qué número es, yo tengo que escribirlo como una letra porque es una incógnita, yo no sé de qué número estamos hablando. Puede ser, por ejemplo, A más 1, X menos 1, T más 1, la letra que ustedes quieran, ¿ya? Pero tiene que agregarle el más 1 porque dice que está aumentado en 1, ¿ya? Luego, un número aumentado en 2, X más 2, y así, pues, o sea, aumentado quiere decir suma, ¿ya? Vamos a ver si agrando un poquitito esto. Después dice, el cuadrado de una cantidad es, o sea, quiere decir que hay un número que no sé cuál es que está elevado al cuadrado. Eso es lo que quiere decir el cuadrado de una cantidad. Después dice, el cubo de una cantidad, un número que yo desconozco, elevado a 3. Cuando me hablan de el cubo es elevado a 3. Y después dice, la cuarta potencia de una cantidad es. Esta es otra forma de decirlo, a la cuarta potencia de una cantidad, o sea que está elevado a 4. ¿Ya? Y ahí salen varios ejemplos, ¿cierto? Entonces acá la idea es que ustedes escriban ahora el lenguaje matemático o en expresión matemática, ¿cierto? Lo que aquí aparece escrito como lenguaje común. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice el triple de una cantidad. ¿Ya? Entonces usted quiere decir esto, ¿cierto? Que hay una cantidad que yo desconozco, X, le voy a poner X, ¿cierto? Pero dice que es el triple. ¿Ya? Y cuando hablamos del triple, quiere decir que lo multiplicamos por 3, ¿ya?
Hay gente que también dice, x más x más x, x más x más x, también es lo mismo, ¿ya? Pero como es una suma repetida del mismo número, se abrevia como una multiplicación, o sea, como 3x, ¿ya? Luego, la mitad de una cantidad que se disminuye en 6. La mitad de una cantidad que se disminuye en 6. Entonces ahí usted tendrá que escribir la mitad de la cantidad no sé cuánto es, así que tengo que escribirle x dividido 2, yo lo voy a escribir con este palito, ¿cierto? Que es como x medios, y todo eso lo voy a escribir en un paréntesis, ¿ya? Porque aquí no me sale la fórmula de fracción, pero es toda la fracción menos el 6, ¿ya? Que lo voy a escribir con lápiz aquí igual para que se entienda, no me va a quedar tan bonito como ahí, pero esto es lo mismo que x medios, ¿cierto? Que sería la mitad de una cantidad, esto es la mitad de una cantidad desconocida, disminuido en 6, ¿ya? Ahí está escrito, de dos formas diferentes. Al doble de una cantidad se le suman 2. Bueno, y ahí tienen que seguir ustedes, ¿cierto? Con los otros ejemplos. Pero 10, ¿ya? Vamos a ir a la página número 10. Mouse. Y aquí está la página número 10. Aquí dice términos algebraicos, ¿ya? Y aquí aparece un ejemplo. Dice, un término algebraico está compuesto por un signo, un factor numérico y un factor literal. ¿Ya? Este es el ejemplo. Se supone que todo esto es un término algebraico y tiene un signo, ¿cierto? Un número, que se llama factor numérico, y el factor literal, que es la letra. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber eso, básicamente, y cuando hablamos de términos semejantes, hablamos de expresiones algebraicas o términos algebraicos que tienen el mismo factor literal o la misma letra, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber con respecto a los términos semejantes. Entonces vamos a ir a la página 11, ¿cierto? Que habla de los términos semejantes y dice que dos términos son semejantes si tienen el mismo factor literal, que es lo que acabo de decir yo. En el fondo el factor literal, ¿cierto? Es la parte de la letra. El factor literal es la letra. En ese término, ¿cierto? La letra sería z elevado a 5. ¿Ya? Por lo tanto, el 2z elevado a 5 es semejante con menos 4z elevado a 5. Y va a ser semejante con cualquier término que tenga la letra z elevado a 5. El número que aparece adelante da lo mismo. Siempre y cuando tengan la misma letra y el mismo exponente, ¿ya? Entonces, 2z elevado a 5 también es semejante con 3z elevado a 5, con menos un medio z elevado a 5, etc. Y aquí hay un segundo ejemplo, dice menos 17p elevado a 4x cuadrado. Si se dan cuenta, este término, ¿cierto? Tiene más letras, pero no importa. Puede tener una, puede tener dos, puede tener tres, da lo mismo. Lo importante es que tenga la misma cantidad de letras y los mismos exponentes con el otro término para que sean semejantes. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas letras también están aquí, son exactamente las mismas con los mismos exponentes. Lo único que cambia es el número, que es el coeficiente numérico, pero no importa, para que sean términos semejantes solamente tienen que tener las mismas letras y los mismos exponentes, o sea, el mismo factor literal. ¿Ya? Entonces ustedes aquí tienen que escribir 3 términos semejantes para cada uno de los siguientes términos, ¿ya? Y aquí sale el término, menos 3mx, ¿ya? Entonces yo aquí voy a escribir 1 y ustedes tendrán que hacer otros 3 distintos, no el mismo que yo voy a escribir ahora. El menos 3mx podría ser 10mx, ¿ya? Ahora también podría incluso escribirlo al revés las letras y también estaría bien, ¿ya? Por ejemplo, podría escribir menos 8,3, acuérdense que puedo escribir cualquier número, pero las letras tienen que ser la misma. Podría escribir XM, o quizá en algún ejercicio me podrían salir las letras así, desordenadas, pero siempre que tengan las mismas letras con los mismos exponentes, no importa que estén en distinto orden, igual son términos semejantes, ¿ya? Por eso las escribí desordenadas para que sepan que no son distintas, son iguales, ¿ya? Entonces, este término con este término son semejantes, ¿ya? Yo quiero que ustedes escriban otros ejemplos, no los mismos que yo, ¿ya? Estos son para explicarles, ¿cierto? Y se entienda la idea. Acá, el 0,08m elevado a 4.
¿cierto? Yo puedo escribir otro término semejante que puede ser, por ejemplo, 1/5 de m elevado a 4. O puedo escribir menos 1000, cualquier número, m elevado a 4, ¿ya? Y la idea es que ustedes inventen tres ejemplos para este ejercicio. ¿Ya? Así que aquí yo voy a borrar estos ejemplos que acabo de escribir. Ustedes tienen que hacer otros, acuérdense. ¿Ya? Y ahí hay otra expresión algebraica donde ustedes tienen que escribir otros términos que sean semejantes. Después aquí sale otro ejercicio que es de términos semejantes y dice, escriba el número de cada término de la columna A y tienen que poner, o sea, ¿cierto? Poner el numerito que aparece aquí con el término que sea semejante, ¿ya? Por ejemplo, el 5a elevado a 3, yo tengo que buscar cuál es su término semejante. ¿Será este? ¿Será este otro? ¿Será este? ¿Cuál será? ¿Ya? Tengo que buscar cuál tiene la misma letra y el mismo exponente, o sea, el mismo factor literal, que en este caso sería este término. ¿Ya? Entonces, el 1, o sea, el 5a elevado a 3, es semejante con el menos 9a elevado a 3, o a al cubo, ¿ya? Entonces, ustedes tendrán que poner ahí el número 1, aquí, ¿ya? El número 1, porque ahí, ¿cierto? El 1 es semejante con ese. Eso tienen que hacer en esa parte. Luego vamos a ir a la página, nos vamos a saltar a la página 15. ¿Ya? En la página 15... Página 15. Vamos a la 13, vamos a la 13. Ahí está la 15. Vamos a borrar ese 1 que me quedó ahí. Y vamos a leer. Bueno, ahí sale explicado en el libro con nubecitas, ¿cierto? Que explica cómo se reducen los términos semejantes. Una vez que yo tengo claro cuáles términos son semejantes, yo estos los puedo reducir. Y reducir no es nada más que sumar o restar, ¿ya? Por ejemplo, aquí, vamos a agrandar un poquitito para explicar este ejemplo. Por ejemplo, el 2a con el 3a son términos semejantes, ¿cierto? Porque tienen exactamente el mismo factor literal, ¿ya? Entonces yo puedo sumar o restar los términos semejantes, ¿ya? Por eso es importante reconocer términos semejantes porque yo puedo reducirlos, ¿ya? Puedo sumarlo o restarlo. Entonces, al yo sumar o restar términos semejantes, es lo mismo que yo piense que estas letritas son manzanas. Si a 2 manzanas le agrego 3 manzanas, me da 5 manzanas. Ahora, ¿qué son las manzanas? El factor literal, que en este caso es la letra, la A, ¿ya? Luego, en el ejercicio B, dice menos 5x cuadrado y cubo, más 13x cuadrado y cubo, y, ¿cierto? El factor literal nuevamente es el mismo, por lo tanto son términos semejantes, y yo puedo sumar o restar estos términos, ¿ya? Entonces, el menos 5 con el 13 positivo se restan, ¿cierto? Porque son signos diferentes. Ahí está explicado, ¿cierto? Sale menos 5 más 13. Y se mantiene, ¿cierto? La parte de las letras, el factor literal, que yo les decía que pensaran que fueran manzanas para que fuera más fácil. ¿Ya? Entonces, menos 5 más 13 sería 8. 8 y el factor literal se mantiene, no se le hace absolutamente nada. ¿Ya? Luego, voy al tercer ejemplo. Acá me salen más términos, ¿ya? Aquí tengo A, tengo B, tengo C. A, B, C. Entonces yo tengo que marcar cuál término es semejante con cuál, ¿ya? Entonces aquí vamos a buscar colores para marcar. Voy a ver otro color verde, ya. Por ejemplo, la A, ¿cierto? Es semejante con 5A, ¿cierto? Porque tienen que tener la misma letra. O sea que yo puedo sumar el A con la 5A nomás. El B lo puedo sumar o restar con el 8B, porque esos son semejantes. Y otro color, el C, o menos C, ¿verdad? El menos C es semejante con el menos 12C, ¿ya? Entonces, ahora yo tengo que hacerlo por partes. Tengo que
a la sumarle 5a. Una a más 5a serían 6a, ¿ya? 3b menos 8b, 3 menos 8 sería menos 5, menos 5b, ¿ya? Y después menos 1c, menos 12c, si signos iguales se suman, ¿cierto? En la suma, acuérdense que la regla de los signos, cuando los signos son iguales se suman y se mantiene el signo negativo. Entonces, menos 1c, menos 12c sería menos 13c, ¿ya? Y ahí arriba sale la operatoria, ¿cierto? Que se hizo, pero se separó de acuerdo a los términos semejantes. Ya, entonces, vamos a borrar esos colores, ¿cierto? Porque vamos a seguir. Y el tercer ejemplo es lo mismo, solamente que se ve más complicado por el hecho de que el factor literal, ¿cierto? Es como un poquito, tiene el exponente con una suma, pero son detalles, o sea, eso no pasa nada con eso, porque acuérdense que al factor literal ustedes no le hacen nada. Ustedes lo único que hacen es sumar o restar los números que aparecen adelante, que son los coeficientes numéricos. Y entonces, a 15mx elevado a 1 menos 5mx elevado a 1 sería 15 menos 5, 10, ¿cierto? Y 10 menos 3, 7. 7mx elevado a 1. Como que yo dijera 15 manzanas menos 5 manzanas son 10 manzanas, menos 3 manzanas, 7 manzanas. Entonces, ahí después reemplazo por mi factor literal, que son las letras, ¿cierto? Que ahí me dieron en el ejercicio. Espero se entienda con la analogía. Y acá, ¿cierto? Ahora ustedes tienen que reducir términos semejantes, ¿ya? Entonces ahí sale una serie de ejercicios que tienen que hacer ustedes, en donde tienen que identificar cuáles son semejantes, cuáles términos son semejantes con cuál, y reducirlos. Ya, por ejemplo, aquí el x cuadrado es semejante con este otro x cuadrado, ¿ya? Y no con estos de aquí, porque el 4 y el 5 no tienen el exponente elevado a 2, ¿ya? En la x, en el factor literal, no es el mismo. Este está al cuadrado y este está elevado a 1. Por lo tanto, el x cuadrado con el x cuadrado sí te puedo sumarlo. Pero esos dos los sumo aparte, ¿ya? Entonces, x cuadrado más x cuadrado sería 2x cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando aquí no me aparece nada, en el adelante, acuérdense que ahí hay un 1 que, uff, me quedó feo. Entonces, si yo sumo x cuadrado más otra x cuadrado, acuérdense que adelante ahí hay un 1, pero que no se escribe, ¿ya? Entonces, yo sumo los 1, 1 más 1, y mantengo el x cuadrado. Sería 2x cuadrado, ¿ya? Pero aparte, tengo que sumarle, ¿cierto? Lo de las x, 4x menos 5x. Voy a hacerlo con otro color ese. Pero al final después va todo junto ya en el resultado. Yo lo estoy haciendo aparte para que se entienda ya. Lo voy a escribir abajo, no es que lo voy a escribir abajito, pero no es que el desarrollo sea el del ejercicio 2, es del ejercicio 1 ya. Entonces sería más 4x menos 5x, ¿ya? Entonces yo tengo que sumar o restar los números, que sería 4 menos 5, y mantengo la x, ¿ya? 4 menos 5 es menos 1, menos una x, que también se escribe como menos x nomás, y acuérdense que el 1 no se escribe en las letras, ¿ya? Cuando tengo una expresión algebraica, el 1 no se escribe, basta con escribir una vez la letra y yo sé que hay una letra. ¿Ya? Entonces, el resultado de todo esto que yo escribí en el desarrollo por partes arriba sería 2x cuadrado, 2x cuadrado, ¿cierto? Que es el resultado que me dio primero, menos x, ¿ya? Porque el resultado de la segunda parte que hice me dio negativo, entonces menos x. Y este es el resultado del ejercicio 1, ¿ya? Eso tienen que hacer ustedes con todos los otros ejercicios. Separar, ¿cierto? Le pueden poner, si quieren, yo le puse con diferentes colores, pero ustedes si quieren le pueden hacer otro símbolo. Por ejemplo, el 5a elevado a 4, le pueden poner, oh, me quedó feo. Le pueden poner así como zigzag. 5a elevado a 4 con S. Dos rayitas y dos rayitas para marcar cuáles son semejantes con cuál. A eso me refiero, ¿ya? Pueden marcarlo para que no se enredan tanto.
Y entonces voy a borrar esto para poder avanzar, ¿ya? Reducción de términos semejantes. Entonces, reducción, ¿cierto? No es nada más que sumar o restar términos que son semejantes. Los términos que son semejantes son aquellos que tienen exactamente el mismo factor literal o la misma letra con el exponente. Tiene que ser la letra y el exponente, ya, no solo la letra. Y finalmente la página 16 es la última tarea. Aquí está la página 16, ¿cierto? En la página 16 dice reducción de términos semejantes agrupados con paréntesis, ¿ya? Uy, se me movió mucho la página. Otra vez. Reducción de términos semejantes agrupados con paréntesis, ¿ya? Y aquí, este tipo de ejercicios se hacen igual que lo que aprendimos a hacer con números. O sea, tengo que partir del paréntesis primero, resolver lo del paréntesis, o bien cambiarle los signos cuando el signo que está afuera es negativo. Vamos a analizar aquí los ejemplos que salen. Ven, aquí sale una regla general para eliminación de paréntesis. Dice, para suprimir un paréntesis precedido por el signo más, cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis mantiene su mismo signo. Ya, por ejemplo, aquí sale un signo positivo delante del paréntesis, yo quito el paréntesis y los signos quedan iguales, ya no pasa nada. Pero en el caso de que el signo es negativo, que aparece delante del paréntesis, cambia el signo de todo lo que está dentro. O sea, aquí, por ejemplo, que X es negativo pasa a ser positivo. Y pasa a ser positivo también, y z pasa a ser negativo, ya por la regla de los signos, de la multiplicación. Y aquí salen unos ejemplos, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Hasta aquí, hasta el signo es igual, todo esto es el ejemplo. Yo quiero quitar paréntesis primero, y acá también. Entonces aquí, al quitar el paréntesis, no pasa nada con los términos de adentro, porque como es positivo no cambia. O sea, yo copio el 2x más 5y menos 14x, como está acá. Después dice más 15i, ahí está el 15i. Después dice menos paréntesis y todo lo que está acá. Entonces saco el paréntesis, pero le cambio los signos. Al 6x que estaba positivo queda negativo y el 10i que estaba negativo queda positivo, ¿ya? Y luego hago lo mismo que antes, o sea, identifico cuáles son semejantes con cuáles y reduzco términos semejantes, ¿ya? Hoy se me perdió el lápiz. Aquí está el lápiz. ¿Ya? Por ejemplo, el 2x, ¿cierto? El 2x es semejante con el menos 14x, porque tienen la misma letra. Y con el menos 6x, ¿ya? Y el 5y con el 15y y con el 10y, ¿ya? Entonces, 2x más menos 14x serían 2 menos 14, sería menos 12. Y menos 12 más 10 sería... perdón, menos 6, ahí me equivoqué. Otra vez, 2 menos 14, ¿cierto? Sería menos 12. Y menos 12 menos 6 sería menos 18. Acuérdense que signos iguales, signos iguales se suman, pero se mantiene el signo negativo. Entonces sería menos 18x. Luego el 5y con el 15y sería 5 más 15, 20. Y 20 más 10, 30. 30y, ¿ya? Entonces el resultado final sería eso, menos 18x más 30y. Y en el ejemplo de más abajo, vamos a borrar porque, para que no se confundan. En el ejemplo de aquí abajo, aparece un paréntesis adentro de otro paréntesis, y ahí ese paréntesis sale con signo positivo afuera, adelante de él. No cambia nada de lo de adentro, solamente lo quito. Ya, entonces aquí lo quitaron. Luego se quita el paréntesis interior, y como es negativo, le cambia el signo al 11, que se quedaría en positivo, y al menos 10 también quedaría positivo, ¿cierto? Luego el 6a se sumó con el 11a, que sería 17a, y el 14b con el 10b se sumaron igual porque son todos positivos, quedarían más 24b. Y ahí está terminado el ejemplo. Entonces ahora yo a ustedes los invito a hacer los ejercicios que están abajito, ¿cierto? En la página 16. Tienen que quitar los paréntesis y luego reducir términos semejantes, ¿ya? Esa es la tarea para esta semana, chicos. Espero que hayan entendido lo que expliqué acá con los ejercicios del libro y hagan sus tareas, ¿cierto?
aquí mismo en el libro y si no le alcanza el espacio lo hagan en su cuaderno, como a ustedes se les haga más cómodo. Nos vemos en el horario de consultas el día sábado y jueves, ¿ya? Eso sería. Nos vemos, chao, que estén todos súper bien.